microscopio Zeiss de óptico y una máquina de escribir Olivetti. Eso era todo lo que había. Y entonces, pues con rayos X yo trataba de identificar el sulfato de bario, el sulfato de estoncio, pues, y no salía. Total, que aquello estaba perdido. Finalmente, pues logré entender creo que estaba por aquí, ¿no? Logré entender cómo funcionaba. Era lo que precipitaba era carbonato de bario, porque el CO2 atmosférico a ese pH se transformaba en carbonato, y entonces lo que ocurría allí una precipitación de carbonato de bario. Total, que yo empecé a publicar estos estudios. Me costó muchísimo, primeramente porque lo explicaba muy mal, no tenía experiencia de publicar en inglés en revistas internacionales, pero finalmente se publicaron algunos artículos en Journal Crystal Growth. Pero estas estructuras, como veis, son extraordinariamente biomiméticas, es decir, imitan la morfología, como veis aquí, de organismos primitivos. También imitaban la textura, pero sobre todo lo que está claro es que imitaban los organismos vivos, ¿no? Y entonces yo los llamé biomorfos, con esa idea. Es decir, eran estructuras puramente cristalinas, puramente inorgánicas, pero que imitaban la forma de los organismos vivos. Y esa es la palabra que acuñé, y bueno, y hoy en día se usa en todos lados, ¿no? Y entonces ocurrió que en un congreso que organizó Rafa, precisamente Rafa, yo no sé si tú te acuerdas, en Madrid, era un congreso de geoquímica, y entonces yo allí presenté estas estructuras. Y alguien que estaba en la audiencia, que sé que era norteamericano, pero no sé quién era, me dijo: oiga, esas estructuras se parecen mucho a los fósiles más antiguos que acaban de publicar los colegas del Centro de Investigación de Origen de la Vida de Los Ángeles. Y habían salido en los periódicos y tal. Total, que yo decía, pues efectivamente, yo comprobé, pues se parecen mucho. Pensé que era una curiosidad. Pero lo que pasa es que cuando fui a ver más en detalle, pues resulta que como veis aquí, prácticamente todos los fósiles más antiguos de la Tierra, es decir, los fósiles que daban el timing de cuándo aparece la vida sobre la Tierra, pues tenían esta morfología. Y yo no había hecho esto con ninguna intención de emular estos posibles microfósiles, sino simplemente yo lo que empezaba era a sacar mi archivo de foto y decía, bueno, pues Caudicuflorius, pues resulta que es igual, tiene al final un pelo, pues aquí está el pelo, es decir, la estructura septada, el heliconema tiene una estructura helicoidal, como se llama aquí, yo tenía estructura helicoidal, como veis, esta de la derecha, o sea, Oastium Bargum, que es una estructura muy complicada, claro, tú te encuentras eso en una roca y dices, bueno, esto tiene que ser biológico por fuerza, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí a la derecha tenéis los de mi laboratorio, ¿no? De mis experimentos. Total, que entonces, pues digo, pues voy a tratar de publicar esto. Entonces me metí en un berenjenal tremendo, porque claro, yo era un absoluto outsider. La detección de vida primitiva era prácticamente en Estados Unidos una señuela nacional, ¿no? Es decir, un logro tremendo que habían conseguido. Y entonces pues empezaron a rechazarme todos los artículos porque decían, esto no puede ser, o sea, no... usted lo que pasa es que tiene un problema, no sabe hacer los experimentos y se le contaminan con biología. Todavía algunas veces me pasa, pero de aquel tipo era lo normal. Entonces, pues ¿qué podía hacer? ¿No? Pues yo decía, bueno, pues si esto lo puede hacer usted en su cocina, es decir, esto es más fácil que la más, pero no se lo creía. Es decir, era, digamos, imposible de admitir que el mundo inorgánico, puramente inorgánico, era capaz de imitar este tipo de morfología que eran consideradas características de la vida y privativas de la vida, ¿no? Entonces, vino un colega de Stephen Hawking, no me conocía nada, un matemático australiano, vino a Granada y me dijo, es que he visto esos artículos, me parece fantástico lo que usted está haciendo, esto, ¿por qué no lo publica en Nature? Y digo, bueno, ya lo que me gustaría publicarlo en cualquier otra revista, pero es que pasa esto.
Y entonces el tipo de por qué no lo estudiamos en detalle, entonces, bueno, yo ya había avanzado bastante, pero con él realmente hicimos una emulación perfecta de los microfósiles, de los posibles microfósiles más antiguos, y publicamos el artículo en Science, y a partir de ahí, pues, digamos, pues ya, bueno, se aceptó que esto era una alternativa, se aceptó que era un problema y se aceptó pues lo que nosotros defendíamos realmente. Nosotros no defendíamos que esos fósiles no fueran fósiles, sino simplemente que la morfología, que era el criterio fundamental que se utilizaba para detectar vida, la morfología no contiene información genética inequívoca. Es decir, que la detección de vida extraterrestre primitiva o de vida primitiva no puede estar basada únicamente en morfología. Y en aquel tiempo, no sé si os acordáis, hubo un caso fantástico, y es que la NASA publicó en portada en Science que había encontrado vida en un meteorito de Marte, este que está aquí a la izquierda, el ALH 84001. Una de las 5 pruebas muy débiles todas que tenían era que habían aparecido este tipo de estructuras que, como veis, son septadas y que están ahí, que tienen unas formas curvas de tipo biológico. Y claro, para mí fue muy fácil. Oiga, esto desde luego no es un criterio de biogenicidad. Esto se puede explicar por mecanismos puramente inorgánicos y además con una química, es decir, porque todos estos microfósiles, todos estaban dentro de unas rocas que se llaman sílex, que es un óxido de sílice que se forma a partir de un gel. Mis experimentos se formaban a partir de un gel. Todos los más antiguos de todos aquellos que existían estaban formados por shares baríticos, sílex baríticos. Mis experimentos eran de carbonato de bario, es decir, que no solamente era la morfología, sino que el ambiente físico-químico en el cual yo hacía los experimentos también imitaba muy bien el ambiente geoquímico de las rocas en las cuales estaban estos tipos de estructuras, ¿no? Total, que bueno, con eso, a partir de ahí, pues ya empezamos expliqué la formación de los biomorfos, cuál era la química que había detrás, era un proceso autocatalítico. Total, y hoy en día estas estructuras pues está estudiando, todavía queda mucho por aprender de cómo se forman, porque son, es decir, mecanismos de formación es tan fantástico, ¿no? Y es un problema de tipo fundamental formidable, ¿no? Y hay laboratorios de varias partes del mundo ahora mismo, en Alemania, en Harvard, en Florida, en Japón, en muchos sitios estamos tratando de entender y además de aplicar estas estructuras biomórficas para tratar de hacer materiales avanzados, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me quedó en ese momento fue, claro, lo había sufrido mucho más que Stephen High, y entonces yo, ¿y esto? ¿Por qué tanta resistencia a admitir que el mundo mineral pueda crear formas que hasta entonces eran consideradas deprivativas de la vida? Es decir, ¿por qué la resistencia que hubo de la comunidad científica para aceptar unos experimentos que cualquiera podía hacer, ¿no? Pero fue tremendo. Entonces eso a mí me preocupó, bueno, yo tengo que entender por qué pasó eso, ¿no? Porque yo perdí mucho tiempo de mi vida en tratar de convencer a la gente de una cosa que era, desde mi punto de vista, absolutamente clara, ¿no? Entonces, lo que descubrí es que resulta que todo el mundo, o sea, hay efectivamente, desde el punto de vista clásico, o sea, el pensamiento clásico, digamos, que habría 2 reinos, ¿no?, distintos de simetría en el mundo. Y eso lo explicaba muy bien, por ejemplo, Hermann Weyl en su libro Simetría, ¿no? El reino del cristal, la simetría inorgánica, y el reino de la vida, que es la simetría orgánica. Y en el reino del cristal, efectivamente, si tú atendías a lo que se conocía hasta entonces, lo que tienes es 32 grupos de simetría, 35 si tienes en cuenta los cuasicristales, y punto. Es decir, las formas que el cristal puede obtener son formas poliédricas, facetadas, ángulos deterministas, operadores de simetrías que están prohibidos, solamente hay algunos que son posibles, mientras que en el reino de la vida
teníamos pues formas sinuosas, curvatura continua, simetría prácticamente sin restricciones y un comportamiento completamente distinto. Eso había impregnado el mundo de la mineralogía, pero también lo que vi es que ese mismo tipo de simetría, de división, ¿no?, del mundo de la simetría, había también impregnado el mundo del arte. Y entonces teníamos, por un lado, la simetría fría del cristal, ¿no?, que aparecía en muchísimos tipos de artes distintos, y después la simetría sinuosa, sexy de la vida, ¿no? Y entonces, pues teníamos esa frontera, ¿no? O sea, se creía que había una frontera entre el mundo de la biología y de la sensualidad y el mundo de los minerales y la racionalidad más fría, más pura, ¿no? Y esa frontera, que se crea una frontera neta, discreta, pues había invadido el mundo del arte y del pensamiento. Y los cristales, ¿no?, y la teoría cristalográfica habían jugado un papel importante en eso. Entonces me puse, bueno, pues a investigar cómo había pasado eso y por qué, ¿no? Entonces, lo primero que me pregunté, bueno, ¿de dónde viene la fascinación por los cristales? Porque está claro que el mundo del cristal es un mundo que yo, por ejemplo, cuando doy esta charla por ahí, la he dado ya en muchos sitios, empecé a darla hace 4 años, y en muchos sitios del mundo, y esto que tú ves, cuando das una charla, tú ves la cara de la gente y todo el mundo entendía de qué estaba yo hablando. Es decir, todo el mundo, digamos, en algún momento de su vida ha entendido, porque yo creo que es algo que está muy profundo, ¿no?, esta división entre dos formas distintas de simetría, dos formas distintas de ver e incluso de comprender el mundo, la empatía y la razón, ¿no? Y entonces, una cosa curiosa que descubrí es que resulta que lo primero que coleccionan los homínidos, son formas antropomorfas, es decir, penes y tetas, y cristales de cuarzo. Alucinante. Sí, estamos hablando de que hace 390.000 años, hay estudios más, quizás 800.000 años, hay pruebas evidentes de que los homínidos, antes de la creación de la conciencia, antes del desarrollo de la conciencia, lo que hacían era coleccionar cristales. Entonces, ¿por qué coleccionar cristales? Bueno, yo tengo una teoría para esa que es la siguiente. Es decir, imaginaros esta gente que estaban ahí en sus bosques, en la sabana, y todo lo que había alrededor, o sea, era con un cerebro que todavía no se había creado la conciencia, pero estaba ya empezando a prepararse, ¿no?, para tratar de entender el mundo. Y tú cuando tratas de entender algo, lo primero que haces es separar, es decir, agrupar cosas, ¿no? Entonces, todo el mundo que había afuera, pues era un mundo hecho de geometría fractal, llamamos ahora. Ellos no lo sabían, claro, pero una simetría, toda la simetría que hay en la naturaleza es una simetría que llamamos hoy, según Mandelbrot, simetría fractal, basada ¿en qué? En la ramificación y en la curvatura. Todo lo que había era ramificado. Los arroyos, las hojas de los árboles, la curvatura de los organismos. No había prácticamente líneas rectas en el mundo. No hay líneas rectas en principio. Hombre, puedes una liana, pero esta gente ya no estaban cerca de las lianas, ¿no? El horizonte del mar, si realmente es muy amplio, entonces tú lo ves con una cierta curvatura también. Pero realmente el mundo de su alrededor era un mundo fractal. Y de pronto se encuentran este tipo de cristales, una cosa que dice, bueno, esto es diferente, es decir, es obviamente diferente. Por un lado es la transparencia, el brillo, ¿no? Pero lo otro es que son estructuras que son con líneas rectas, planas, poliédricas. Y eso, para cualquier mente, yo creo que hoy en día pasa lo mismo, estamos tratando de hacer experimentos sobre el punto de vista de desarrollo de la mente con esto, ¿no? Pero era claro que para ellos esto era absolutamente diferente. Y si es diferente, es una cosa que tú lo coges y dices, bueno, esto
esto yo me lo llevo conmigo, porque esto es algo que es absolutamente singular. Y además, para esta gente, todo lo que había alrededor nacía, crecía y moría. Todo. Los animales, los niños, los árboles, todo, absolutamente todo. Excepto esto de aquí. O sea, los cristales, resulta que de pronto tú te encontrabas esto y dices, bueno, ¿y esto? Esto yo no lo he visto nacer, esto no parece, yo no lo veo crecer y esto no desaparece. Entonces, es la primera, desde mi punto de vista, la primera conexión teleológica con algo que hay más allá que es poderoso, algo que tiene un poder. Entonces, los cristales empiezan a tener, pues, su poder. Poder, y entonces tener un cristal, pues es una cosa que debía de servir. De hecho, no sé si lo he traído aquí, no sé. Pero esto, bueno, os recuerdo, seguro que conocéis 2001, Una odisea del espacio. Yo esto cuando lo doy con gente más joven, resulta que no han visto la película. Esto debía estar prohibido, debía ser, no sé. Pero bueno, esta película, si recordáis, el monolito este que hay ahí, es un monolito que en cierta medida, si habéis leído el Centinela o el guión de la película, veréis que el mono este, el Moonwatcher, lo que hace es que se pone allí a mirar la arista porque por primera vez ve algo que es una línea recta, que es un poliedro, algo que está facetado, ¿no? Y le llama poderosamente la atención. De hecho, y eso lo he investigado en detalle, este monolito, que al fin y al cabo lo que tiene que significar, ¿no? Es la visualización de un gran hermano, ¿no? De un poder, algo que tiene poder suficiente como para modificar la evolución en este planeta. Y entonces eso pues sería un dios o una civilización extraterrestre, como esta que ahora este hombre catedrático de Harvard propone, ¿no? que ha aparecido por aquí, ¿no? Tenía ese poder. Entonces, ¿cómo tú visualizas esto? ¿Cómo visualizas algo absolutamente poderoso capaz de modificar la evolución de nuestro planeta? Pues lo tuvieron muy claro Arthur Clarke y Stanley Kubrick, y era un cristal. Es decir, en el Centinela, el cristal era un cristal de un octaedro de diamante. Y después, cuando hacen el guión de la película, escriben junto al guión de la película, eso se convierte en un cubo. O sea, en el primeros guiones de la película era un cubo de cristal. Y posteriormente ya deciden que tiene que ser un paralelepípedo. Y posteriormente ya cuando estaban rodando, Kubrick se da cuenta de que era muy difícil rodar con un cristal transparente, tipo cuarzo, ¿no? Y decide entonces hacer un monolito negro, ¿no? Pero para ello estaba claro desde el principio, o sea, eso era un cristal. ¿Sí? Esto mismo es lo que yo creo que realmente ocurrió, es decir, pues no ha venido por aquí nadie que sepamos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente lo que ocurrió en los tiempos primitivos es que de alguna forma la idea de cristal, o sea, la existencia de un cristal y el que nos hayamos fijado en esos cristales es lo que ha hecho que hayamos tratado de entender el mundo y que, bueno, lo hemos entendido hasta ahora pues suficientemente bien para sobrevivir, es con la geometría euclidiana, es decir, con algo que está basado en las formas poliédricas de los cristales, ¿vale? Bueno, los cristales después tienen un poder tremendo. Por ejemplo, aquí en Andalucía hay un dolmen en Alberite, en Cádiz, que es un dolmen en el que se encontró un cristal de cuarzo de 45 centímetros de tamaño, unos cuantos kilos de peso, y estaba en una posición de adoración, posición notable, ¿no? Dentro del dolmen. Aquí en Alberite, en toda esta zona, la geología que existe, todo es sedimentario, y si tú quieres buscar un sitio de donde haya podido venir ese cristal, que está allí desde hace 6.000 años, pues te tienes que ir o a Guadarrama, o lo más probable, por el tipo de mineralogía que tenía ese cristal, de Galicia. Es decir, que hace 6.000 años esta gente se preocuparon de trasladar un cristal hasta llevarlo al dolmen de Almerite allí y ponerlo allí en una posición de adoración, ¿no? Cristales de cuarzo y otros cristales después pues han sido
votivos, ¿no? en toda la prehistoria. Posteriormente, después, los cristales han tenido un poder. Todavía hay muchísima gente que cree en el poder de los cristales. Prácticamente todos los lapidarios están basados en estas propiedades, ¿no? Mágicas de los cristales, propiedades curativas, desde las tablillas de Mesopotamia hasta los lapidarios de la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, ¿no? Es decir, que ha tenido un papel, la idea de cristal, ¿no? Y el poder de los cristales ha tenido un papel tremendo en la creación del subconsciente colectivo nuestro, ¿no? Pero realmente, cuando de nuevo otra vez los cristales tienen un impacto enorme sobre nuestra forma de pensar, es en el siglo XIX, sí, finales del XVIII, principio del XIX, cuando este hombre, René Hauy, descubre que esas formas fantásticas que han fascinado a la humanidad desde tiempo inmemorial, que son poliédricas, que son facetadas, que son basadas en líneas rectas, esas formas resulta que internamente tienen un orden perfecto. Este hombre desarrolla la teoría reticular y durante de los cristales, que lo que nos dice es eso. Es decir, que la belleza externa del cristal es debido a la existencia de un orden perfecto interno, ¿no? Y eso, pues, se desarrolla después rápidamente, ¿no? Tiene muchísimo visibilidad, ¿no? esta teoría. Y de hecho es inevitablemente, pues, empieza a tener un eco en la filosofía y en el arte. La idea era básicamente la siguiente: detrás del supuesto caos del mundo natural, que en ese momento, pues, era, como siempre ha sido, ¿no? un problema filosófico, es decir, cómo está ordenado el mundo, resulta que había un orden perfecto que lo hacía comprensible y manejable. Es decir, ese caos externo del mundo externo es un caos que es imaginario. Realmente hay un orden que puede explicar perfectamente ese caos, y ese orden era el orden de la simetría cristalina. Y esto tiene un impacto en todos lados. Es decir, por ejemplo, en literatura. En literatura, pues, tenemos Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra, George Sand, por ejemplo, el viaje en el cristal. Frankenstein, de hecho, está basado en una idea de la electrocristalización. Hay una teoría preciosa de Stendhal. Stendhal escribió un libro sobre el amor. Y Stendhal lo que propone, y es extenso, es decir, que no es una cosita que se le ocurrió una tarde, sino que trabajó mucho sobre el tema y propone que el amor es una cristalización. Y bueno, desarrolla, es un libro dedicado a eso, ¿vale? O sea, eso es una de las. Por ejemplo, en el mundo de la pintura, ¿no? Pues el cubismo, hay todo un cubismo inicial que se llama así. Se llama así, bueno, porque ha habido historiadores del arte que lo han llamado así, cubismo cristalino, ¿no? Entonces, pues aquí tenéis composición de Arlequín de Picasso, o un Piet Mondrian. En arquitectura, por ejemplo, es tremendo. Es decir, la arquitectura es donde más se ha desarrollado la idea de cristal y donde más la idea de cristal ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Werner Hablich. Este es un tipo que desarrolla toda una serie de grabados basados, o sea, diseñando ciudades que tienen básicamente una estructura cristalina, ¿no? La casa Farnsworth de Mies van der Rohe, por ejemplo, o sea, es toda una arquitectura basada en la línea recta, en la geometría poliédrica, en la horizontal, la vertical, en la ausencia de todo tipo de curvatura, de todo tipo de decoración, ¿no? En la casa de cristal de Phil Johnson, por poneros algunos ejemplos, la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, la pirámide del Louvre de Ming Pei, el Royal Ontario Museum, que es un proyecto de Michael Lin Chin, arriba el cristal de Wilkinson, a los arquitectos, un estudio de arquitectos, la catedral de cristal de Phil Johnson, el Kinemas de Wattier de Denis Laming. Es decir, hay toda una serie de arquitectos que durante
finales del 19 y principios, bueno, y todavía, hoy en día, como vemos ahora, por ejemplo, La Puerta de Europa, perdón, La Puerta de Europa es un diseño de Philip Johnson y John Burger, ¿no? Y es una arquitectura absolutamente cristalina. Aquí que tenéis a la izquierda las torres Peli de World Trade Center y a la derecha la Torre de Cristal de Madrid de hace unos años. En esta el propio creador Peli dice eso, ¿no? Esto es un homenaje a la estructura del cristal. Es un impacto tenor directo, es decir, no es un impacto, digamos, solamente de que haya un impacto, digamos, ahí subyacente, no, es algo absolutamente claro, ¿no? En la mayoría de este tipo de estructuras, hay muchas más. Pero también en la danza. Resulta que este señor que veis aquí, Rudolf Laban, este hombre es el creador de la gramática de la danza moderna. Y este hombre, como veis en el libro ahí, se le llama el bailarín o el bailarín del cristal. ¿Por qué? Pues porque este hombre lo que defiende es que la danza es una cristalización y que toda la danza tiene que estar regida por una serie de movimientos que son movimientos que deben de estar dentro de los sólidos platónicos, y desarrolla toda una teoría sobre ese tema. Es decir, que también esta idea del orden cristalino impacta en la danza. Y a la derecha tenéis un tipo absolutamente singular, fantástico, que es Vicente Escudero. Y Vicente Escudero es un hombre que es un bailador flamenco de Valladolid, que jamás había tenido ninguna relación, pero por alguna razón este hombre se enamora del baile flamenco, viene aquí a Granada con la idea de hacerse gitano, de aprender a ser gitano. Y bueno, este hombre se va a París y en París entra en contacto con toda una serie de artistas que estaban ligados a la idea de cristal, ahora veremos cómo, y entonces pues lanza el decálogo del flamenco. Y entre el decálogo flamenco es la línea recta. Entonces, es partidario de la línea recta, que nada de curvatura y que el bailador flamenco tiene que estar basado fundamentalmente todo en líneas rectas, en ángulos poliédricos bien definidos y la ausencia absoluta de curvatura y de sensualidad. Y de hecho, este hombre, no sé si supongo que estáis al tanto, ¿no? del nuevo baile flamenco, ¿no? que han creado Israel Galán y bueno, muchos otros artistas, ¿no? Están, digamos, el origen de todo eso, de la influencia fundamental, es la de este hombre, la de Vicente Escudero. En cine, bueno, pues en cine obviamente pues hay muchísimas cosas, hay muchas películas, pero quizás la que más es evidente es la de Superman, ¿no? En cómics, estamos hablando de primera mitad del siglo XX, es obvia ahí la influencia, ¿no? Por supuesto en el 2001 Una odisea del espacio, pero en Black Man, en muchas otras. Esta, por ejemplo, es la casa construida por Frank Lloyd Wright. Esta fue uno de los decorados de la película de Blade Runner, porque en cierta medida Blade Runner está hablando de un mundo en el cual el cristal, la simetría del cristal, el orden cristalino ha conquistado, ¿no? la sociedad, ¿no? Bueno, más tarde Víctor Vasarely, bueno, podría estar aquí años, ¿no? Estos son otras esculturas. Y el tema está en que dice, bueno, esto es una penetración alucinante, ¿no? de la idea de cristal, del orden cristalino, en todas las artes. Y dice, ¿y esto cómo ha sido posible? Porque fue tremendamente rápido. Estamos hablando que la teoría del orden reticular se desarrolla primera mitad del siglo XIX y que esto que estamos hablando es de finales del XIX y todo el siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce tanto? Bueno, pues la razón de eso está en los kindergarten, en los jardines de infancia. Resulta que este señor que veis a la izquierda, Friedrich Froebel, este es un hombre que estaba influenciado, bueno, pues por toda la filosofía natural alemana y estaba detrás de eso, o sea, de que debía de existir un orden natural, que era un orden que ligaba prácticamente todas
todas las formas del mundo natural, y que ese orden era un orden que tenía que aprenderse, que era fundamental entender que había una conexión entre todas las formas del mundo exterior, y que esa conexión, ese orden, había que enseñárselo a los niños. Es decir, era la base de la educación. Y este hombre era partidario de que los niños desde pequeñitos empezasen a ir a la escuela, a crear unas escuelas para niños infantes, ¿no? Y que en esa escuela debía de enseñársele, más que enseñarles, debían de conocer ellos mismos, ¿eh? Ese orden, descubrir ese orden que existía en el mundo natural. ¿Cuál era ese orden? Pues que resulta que es que este hombre, Friedrich Froebel, era ayudante de laboratorio, asistente de laboratorio de Weiss. Weiss es, junto con Hawi, quien desarrolla la teoría de simetría del cristal en la Universidad de Berlín. Entonces este tipo mamó en aquel tiempo, es decir, el desarrollo de la teoría del cristal. ¿De acuerdo? Y entonces lo que dice, bueno, pues obviamente esto es lo que, esto es lo que los cristales nos dan precisamente, pues la solución a este problema de entender el orden del mundo. Y entonces lo que tienen que hacer los niños es entender, o sea, descubrir de ellos mismos ese orden. Pero hay que ayudarles. ¿Cómo se les ayuda? Bueno, pues con una serie de kits, él le llamaba dones, regalos, 19 distintos kits, que, pues por ejemplo, o sea, el hecho de que hoy en día nuestros hijos, nuestros nietos, pues apilen cubos, ¿no? Y apilen figuritas para crear, pues eso es el Tetris, los Legos, eso es Froebel. Esa es la idea de Froebel. Entonces, no solamente eso, sino como veis aquí a la derecha, todos los niños y niñas que iban a sus escuelas, la escuela Froebel, eran unos niños que tenían cada uno una mesita, una mesa que estaba cuadriculada. Es decir, había una cuadrícula en la mesa para ayudarles a ellos a crear cositas que fueran cuadriculadas y que tuvieran la simetría ordenada del cristal. Y por supuesto, pues hacer estructuras cristalinas como la que veis ahí, con guisantes, hacían guisantes con migas de pan y palitos que se les daban, y entonces con los niños aprendían a entender la estructura del cristal. Por ejemplo, aquí a la izquierda uno de estos kits, ¿no? De cómo hacían. Y a la derecha, lo que veis ahí no es un Mondrian, no. Eso es un trabajo de uno de los niños o niñas que estaban en la escuela Froebel, y ha quedado ahí, no se sabe quién es el autor, pero era uno de esos niños. Entonces resulta que, a ver, no sé si tengo, no tengo alguna, no tengo más. A ver, es fantástico todo lo de los kits. Esto se desarrolla, tiene un éxito tremendo gracias a una baronesa austriaca que pone su financiación para que este hombre desarrolle estas escuelas. Y las escuelas Froebel, conocidas también como Kindergarten, triunfan en todo el mundo. Es decir, a mediados de la segunda mitad del siglo XIX había cientos de miles de escuelas en todo el mundo, tipo Froebel. Entonces, claro, ¿quién va a esas escuelas? Pues en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Japón, en Rusia. Aquí en España, bueno, no estaba el 19 como para muchas cosas de estas, pero hubo también algunas, ¿no? Y entonces, ¿quién iba a estas escuelas? Bueno, pues primeramente en primer lugar, la gente que podía, digamos, poner a sus niños, no ponerlos a trabajar, ¿no? Y darles una educación. Una gente con cierto, o sea, clase media, ¿no? Con una cierta cultura. ¿Quiénes fueron? Bueno, pues allí fueron todos los artistas, digamos, que destacaron en el siglo XX. Todos. Algunos de ellos tenemos, por ejemplo, de Kandinsky y de Bright, tenemos datos clarísimos. Es decir, que ellos mismos dicen, no, es que Bright dice, es que mi arquitectura es una arquitectura basada en las... ¿Por qué? Porque mi madre era una de las profesoras de estas escuelas de Froebel. Kandinsky también lo dice claramente, pero después si haces una búsqueda de todos aquellos artistas que han pasado por las escuelas Froebel durante su infancia, están todos, o sea, todos absolutamente. Le Corbusier, el Phil Johnson, Jacques Kandinsky, todos, prácticamente todos los grandes artistas del siglo XX
que además ha sido artista, influenciado obviamente por la escuela Gropius, por ejemplo, o sea, la Bauhaus, toda esta gente han pasado por las escuelas, mamaron en las escuelas. Entonces, claro, eso explica el enorme impacto que tuvo esta idea de cristal en el mundo, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en ese momento es que esa estética, estamos hablando eso, de finales del siglo pasado, de principios de este siglo, pues la estética de la línea recta recorre eso, el mundo del arte, entonces crea una visión que era completamente opuesta al arte visto como pasión y sensibilidad, es decir, al arte figurativo, al arte sensual, ¿no? Y eso lo que crea es una controversia enorme, una controversia que subyace a toda la historia del arte en el siglo XX y que todavía tiene su impacto. Eso lo describió perfectamente, es decir, yo no puedo hacerlo mejor, Italo Calvino en una de sus conferencias de las 6 propuestas para el próximo milenio, ¿no? Y él dice, cristal y llama, dos formas de belleza perfecta de las cuales no puede apartarse la mirada, dos modos de crecimiento en el tiempo, de gasto de la materia circundante, dos símbolos morales, dos absolutos, dos categorías para clasificar hechos, ideas, estilos y sentimientos. Yo creo que ahí está perfectamente definida ese debate estético, esa lucha, ¿no?, entre dos formas distintas de concebir el arte y dos formas distintas de entender incluso la vida. Está muy bien descrito por Italo Calvino ahí. Influye mucho también en la conceptualización de este problema, de este debate estético, la aparición a principios del siglo XX de una tesis de Warringer, que se llama el cristal y empatía. Básicamente la tesis lo que defiende es que hay, como Italo Calvino dice, dos mundos en la historia del arte, es decir, dos formas de entender el arte. Una que es la forma empática, y la otra es la forma de la geometría del cristal. Y este hombre, además, lo que demuestra es, digamos, justifica el fenómeno que aparece, la abstracción geométrica, entonces, digamos, le da un fondo intelectual, ¿no?, un soporte intelectual a toda esta mundo del arte que se había fascinado con el cristal y estaba desarrollando todo lo que era el cubismo, el retorno al orden, el modernismo, el estilo internacional en arquitectura, ¿no? Este hombre le da un soporte intelectual muy importante. Y además demuestra que los primeros civilizaciones que empiezan a desarrollar un arte hacen un arte que no es sensual, es un arte basado en la geometría, que en cierta medida entronca con esto que os decía yo al principio. Es decir, que empezamos a coleccionar cristales y el primer arte que aparece, las primeras demostraciones de arte están basados en las formas geométricas, porque no podía ser de otra forma. O sea, que cuando però hi parleu vosaltres. Que molt bé. Pues això, que vosaltres això ho podeu... Ara no sé si em sentiran. Ho podeu parlar després perquè no us venia de la conferència. Idiota. En serio. Hola. Vale, no sé on estic. Hola. Elizabeth Talla. Funcionado. Sigue, Juanma, sigue. Ha sido un pequeño accidente, nada. Vale. Entonces decía eso, ¿no? Que cuando, por ejemplo, la gente, es que es muy raro, ¿no? Tiene que haber algo porque resulta que los mayas hagan pirámides y los egipcios hagan pirámides estando sin conectarse unos a otros. Bueno, pues porque no había otra, es decir, porque eso era la única forma de entender el arte y las demostraciones de arte necesariamente tienen que aparecer con las formas geométricas, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve siguiendo trabajando con esto y claro, hay muchos ejemplos de este debate, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos ejemplificar este debate entre el mundo del cristal y el mundo de la sensualidad, ¿no? Y entonces el debate más fascinante que yo he visto es entre estos dos jóvenes, entre Salvador Dalí y García Lorca. Y ese debate ocurre en la residencia de estudiantes. Cuando llegan a la residencia de estudiantes, Lorca ya estaba allí, Salvador Dalí llega,
un poco más tarde, y entonces hay una atracción entre los dos inmediata, pero Dalí lo dice Salvador y yo, Federico y yo nos atrajimos inmediatamente, y nuestra amistad y esa atracción estaba basada en un antagonismo completo. ¿Por qué? Pues porque resulta que Salvador Dalí en ese momento de su trayectoria artística, cuando estaba empezando, ¿no? Ya era un pintor, todavía no era un artista en todo, pero ya era un buen pintor. Entonces este hombre estaba absolutamente obsesionado por la geometría. Él mismo lo dice. Yo estaba absolutamente obsesionado por la geometría. ¿Por qué? Pues porque él había tenido, él recibía de su tío Domenech, recibía continuamente libros y revistas, le tenía al día absolutamente de lo que pasaba en Barcelona, ¿no? Y de hecho de lo que pasaba en el mundo. Recibía el manifiesto perdón, el diario del Partido Comunista, recibía Valori Plastici y recibía una revista, a ver si lo tengo por aquí, sí, que se llama L'Esprit Nouveau. L'Esprit Nouveau. L'Esprit Nouveau era una revista que habían sacado Le Corbusier, que es un personaje fundamental en esta historia, Le Corbusier, y su primo, que era arquitecto. Entonces, en esa revista hay un número en el que hay un artículo que se llama Vers le Cristal, hacia el cristal, en el que estos dos, Le Corbusier y su primo, que no me da, Osanfan, defienden que el canon de belleza tiene que ser el cristal. De hecho, esta que hacen a la izquierda, el edificio de la revista, lo tenéis ahí a la izquierda, arriba tenéis la Villa Saboya de Le Corbusier, es pura línea recta, es decir, ausencia absoluta de curvatura, frialdad, ausencia de empatía, racionalidad pura, funcionalidad completa. Entonces, Salvador leía esta revista, leía también el Valori Plastici de los italianos, del nuevo retorno al orden. Entonces, él estaba absolutamente convencido de que el arte tenía que ser un arte de este tipo. Y claro, Federico García Lorca era, como decía Buñuel, un maricón andaluz encadenado a la belleza. O sea, era todo lo contrario. Era partidario de la sensualidad, era partidario del compromiso, era partidario de la humanidad en el arte, ¿no? Entonces, pero los dos, yo creo que los dos eran, que yo creo que son dos genios o protogenios, ¿no? Era una gente que estaba muy, es decir, ellos sabían perfectamente de lo que estaban hablando. Y decía, como decía Dalí, con su no, llevamos hasta las 3 o las 5 de la mañana discutiendo, ¿no? Y discutían sobre este tema. Y realmente sobre lo que trabajaban era sobre eso. O sea, en esa época Dalí hacía este tipo de arte, ¿no? Estaba imitando algunas veces descaradamente a Juan Gris, ¿no? Y al cubismo, ¿no? Esto es un retrato ahí un autorretrato y otro retrato ahí que posiblemente sea de Federico. Aquí la influencia de Le Corbusier y Lausanne es clarísima, ¿no? en estos trabajos. Ellos se tenían un respeto tremendo. Es decir, este cuadro que hay ahí arriba, que lo tenía García Lorca, lo llevó siempre consigo. Es un cuadro que le regala a Salvador, que se llama Naturaleza Muerta, que es de una exposición también conocido por La Botella de Ron, que es un cuadro muy parecido a otros de Juan Gris, ¿no? y del racionalismo italiano que en ese momento Dalí copiaba, ¿no? Y por otro lado, Dalí, ¿no? Incluso en la época en que estaban ya muy separados, pues él les regala un cuadro que es el que tenéis a la izquierda, que se llama Ramo de Flores, Ram de Flor Bouquet, l'importance de la rose. Y ahora veréis por qué esto es interesante. Porque cuando Federico, como ya os digo, es todo lo contrario, ¿no? Él por ejemplo, aquí decide mi tiempo avanza en espiral, ¿no? Todo lo contrario que la línea recta de
la racionalidad cristalina, ¿no? La espiral limita mi paisaje, deja en tinieblas lo pasado y me hace caminar lleno de incertidumbre. Y dice, oh línea recta, pura lanza sin caballero, cómo sueña tu luz, porque él entiende. Esta gente es que estaban absolutamente metidos en el problema. Cómo sueña tu luz mi senda salomónica, ¿no? Y si leéis la Oda a Salvador Dalí, en la Oda a Salvador Dalí, esto es, obviamente es una declaración, una carta de amor, pero sobre todo es un debate, o sea, es el debate estético que estaban ellos dos en ese momento lidiando, ¿no? Es precisamente eso, es decir, el poner en negro sobre blanco ese debate estético que a los dos les parecía fascinante y que en ese momento pues lo estaban viviendo como dos enamorados que eran, ¿no? Entonces le dice, amas una materia definida y exacta, ¿no? Donde el hongo no pueda poner su campamento. Amas la arquitectura que construye lo ausente y admites la bandera como una simple broma. Dice el compás de acero su corto verso elástico. Desconocidas islas desmienten ya la esfera. Dice la línea recta su vertical esfuerzo y los sabios cristales cantan su geometría. Es decir, Lorca yo creo que es la persona que mejor entendía ese debate estético de los que yo he leído hasta ahora. A mí me parece que él era realmente un poeta, después lo demuestra yo, el poeta del orden natural, poeta del orden, digamos, fractal, ¿no? Pero él dice, pero también la rosa del jardín donde vive, siempre la rosa, siempre norte y sur de nosotros. Es decir, vale, todo eso está muy bien, es decir, efectivamente yo entiendo esta propuesta del orden cristalino, del orden canónico de la línea recta, pero está la rosa, es decir, pero está, o como diría Italo Calvino, la llama, ¿no? Es decir, siempre la rosa, siempre el norte y sur de nosotros. Y él siempre defendió eso. Y sabía perfectamente que iba a contracorriente. De hecho, la enemistad, en cierta medida, entre Salvador y Federico, nace de eso. Nace porque Luis Buñuel, que es el tercero en discordia, Luis Buñuel, este es el primero que se va a París. Luis Buñuel entra en contacto con Eisenstein, que es el tipo de cinematografía, digamos, racionalista, ¿no? Y entra en contacto con todo este grupo de Le Corbusier, del cubismo, de la arquitectura postmoderna, y entonces le escribe, y escribe cartas, están ahí las cartas a Federico, a Salvador, diciéndole, oye, este amigo nuestro, Federico, no tiene ni puta idea. Este hombre está haciendo una cosa absolutamente putrefacta, porque lo que impera ahora mismo en el mundo del arte, aquí en París y en todo el mundo, es esta corriente del orden cristalino, de la ausencia de empatía, de la ausencia de sensualidad, de la ausencia de decoraciones, y este romancero gitano que hace, de hecho se lo dice después delante de Salvador, es una puta mierda, ¿no? Y bueno, pues lo sufre. Sin embargo, bueno, yo lo he estado siguiendo, y si leéis Poeta en Nueva York, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Pero si leéis Poeta en Nueva York, y solo por poneros el primer verso, es una declaración, esto está hecho en 1929, escrito en 1929, publicado póstumamente después de que lo mataran, lo asesinaran, ¿no? Y este es el poema que abre Poeta en Nueva York. Dice, asesinado por el cielo, que asesinado por el cielo es el skyline de Nueva York, que como los skyline de todas las ciudades que se han hecho desde entonces, es un skyline cristalino. Skyline basado en cristal. Entonces, asesinado por el cielo. Recordar que Federico, cuando llega a Nueva York, lo que dice Nueva York es geometría y angustia. Y es eso lo que él piensa. Él va allí sabiendo que no le iba a gustar, porque él va allí ¿a qué? Va el mismo año en que va Le Corbusier, y va allí digamos, a conocer de primera mano a lo que le había desenamorado de Salvador Dalí, a este mundo de cristal y este mundo que triunfaba entonces en todo el mundo, y que arquitectónicamente Nueva York era su canon, ¿no? Entonces dice, asesinado por el cielo, entre las formas que llevan a la sierpe, es decir, a la curvatura, ¿no? Y las formas que buscan el cristal, pues yo dejaré crecer mis cabellos. Es decir, yo
yo sigo entendiendo que, yo entiendo perfectamente, pero no, yo sigo creyendo que el mundo del arte, el arte tiene que ser un arte empático, un arte humanista, un arte basado en la sensibilidad, un arte que tiene que tener un compromiso político, ¿no? Y eso es lo que Federico defiende, y Poeta en Nueva York es un ejemplo clarísimo de todo eso, ¿no? Para terminar, dejaros esto que encontré. Yo estuve hace 2 años en Nueva York de un sabático en la Universidad de Nueva York, y allí, claro, Nueva York es Phil Johnson. Phil Johnson es el factotum de Nueva York. O sea, no se hizo nada en Nueva York que no fuera aprobado por este tipo, por Phil Johnson. Este era, pues, yo creo que con Mies van der Rohe y con Le Corbusier, yo creo de los tres, este era el más fanático de la idea de cristal. O sea, nadie podía hacer nada. De hecho, nadie hizo nada en Nueva York que no fuera estilo internacional. Nadie. Jamás. Y era de este tipo. Y de hecho, él hace en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es el museo de esta corriente, ¿no? El jardín que hay ahí, ese jardín es un jardín absolutamente cristalino de Phil Johnson. Bueno, pues hace, creo que fueron 11 años así, colocaron esa rosa que está ahí. Sí, no, probablemente no tiene nada que ver con esta historia que yo he desarrollado, pero ahí está. Es decir, frente al jardín cristalino de Phil Johnson, la rosa esa de Isa Gensken, que es una escultora con una trayectoria interesantísima. Y ahí, para mí me parece que es lo que resume un poco esta charla y esta historia que os he contado. Como digo, puede que no tenga nada que ver, pero ahí está. Es decir, este es el cristal y la rosa, las dos formas diferentes que hay de entender el mundo, de entender el arte, y que pues no tienen ninguna justificación científica. Y los biomorfos que yo descubrí, junto con los cristales líquidos, junto con los cuasicristales, es decir, esta frontera entre dos mundos, entre el mundo de la simetría del mundo del cristal y la simetría del mundo de la vida, no tiene ningún sentido. No existe tal frontera, hay una absoluta continuidad, y creo que en el mundo del arte ese enfrentamiento, esa dicotomía, ¿no? Pues los grandes artistas del futuro serán aquellos que logren ser capaz de evitarla, o por lo menos de hacer un arte entendiendo que no hay dos mundos distintos, y que la única forma que tenemos de futuro está en conjugar de la mejor forma posible, de la forma más inteligente, esos dos puntos. Ya está, muchas gracias. Pues muchas gracias, Juanma. Yo, antes de dar paso a los comentarios, que sin lugar a duda va a haber, quisiera agradecer, pero profundamente, a los americanos que te dieron una patada al culo cuando eras joven, porque no sabías hablar ni exponer, ni tenías suficiente argumento. Yo creo que eso te estimuló, y gracias a ellos hemos tenido esta magnífica charla que nos acabas de dar, que realmente todos hemos aprendido. Yo he aprendido muchísimo, de las cosas que nos has dicho, y realmente todo tiene que empezar por una patada al culo, que es la manera de hacer una buena carrera. De modo que ahora me callo y doy la palabra pues a quien quiera pedirla. Me parece que Ignasi es el primero que ha levantado la mano. Ignasi. ¿Yo he levantado la mano? Bueno, estás aquí abriendo con tu micrófono abierto. Ah, bueno, es que yo, ya sabéis que soy muy preguntón. Mira, os voy a contar una mini historia personal, porque yo soy, como ya le he dicho antes, soy estudiante aún lo soy, estudiante de geología. Entonces, la ciencia de los materiales no existía como tal, y lo hacíamos en el segundo ciclo en una especialidad que se llama cristalografía. Y de allá llegábamos, después de habernos comido, sí o sí, porque estaba en primero, el famoso libro del cristal de Luis Amorós. Y fijaos por dónde, que en cuanto llego al final de una carrera, que mis compañeros me decían que eso no era geología, que la geología era coger el martillo e irse al campo, que también, pues
pues me encuentro con un tal señor García Ruiz, que va por ahí haciendo cosas por lo menos diferentes al resto del mundo. Y hasta ahora Juanma solo había sido para mí una referencia en el sentido estricto y bibliográfico de la palabra, y resulta que hoy por primera vez en mi vida te pongo cara y oídos, y me he quedado verdaderamente impresionado. O sea que muchas gracias. Ay, gracias a ti, muy bonito. Bueno, es que me parece que me voy a ir a Granada en cuanto me dejen, porque vamos a tener que hablar tú y yo un rato, porque no me quiero el resto de la charla. Pero fíjate, solamente una anécdota. Jean Nouvel, un conocido arquitecto, que como francés y como querer ser más arquitecto que el resto, decide en algún momento romper con la simetría cristalina de los skylines en aquel momento de Barcelona, porque, bueno, estábamos empezando a tener un skyline, ¿no? Y se le ocurre en un boceto, y sé la historia de primera mano, porque estaba delante un amigo mío, pues en un boceto pues dibuja pues una cosa con forma de pene, perdón, que se convirtió en la Torre Akbar, diciendo que esto era que la redondez del edificio o de la forma era una manera de romper con la simetría convencional. Lo que no sabe Jean Nouvel es que hay un método que seguro que conocéis muy bien de generación de cristales, de monocristales, que se llama el método Kroshalski, en el que aparece una especie de churro que yo creo que es indistinguible de la forma de la Torre Akbar, que tiene muchas otras acepciones, ¿no? En su momento me permití escribirle para decirlo que muchas gracias por el magnífico representante de simetría cristalina que nos había puesto en el skyline de Barcelona. Solo eso. Si me permites, Ignasi, para tu información, era el constitutional supercooling, el fenómeno que daba lugar al churro de este señor por las impurezas acumuladas en el frente. Pero bueno, esa es otra historia. Venga, más intervenciones. ¿Nadie levanta la mano? A ver, yo una cosa que quería decir al hilo de lo que ha hecho Ignasi es que no sé si conocéis ni Niemeyer. Niemeyer era alumno de Le Corbusier. Le Corbusier. Y este hombre es uno de los que rompe con la dictadura de la línea recta. Y en Brasilia él desarrolla toda una serie de formas. Es decir, hay muchísima gente, arquitectos, y eso empieza por Niemeyer, pero lo sigue después esta mujer, falleció recientemente, Sada Hassin, ¿no? La arquitecta. Es un arquitecto iraquí, creo. Sí. Nouvel es el que ha hecho también el Museo de Abu Dhabi de Arte ahora, que es una cosa también absolutamente sexual. Es decir, el propio Le Corbusier, al final de su vida, él tenía una colección de conchas y se da cuenta de que incluso Phil Johnson hace una de las últimas cosas que hace, es una capilla que es una rosa. Y Corbusier lo que hace Juanma, no se te oye bien, ¿eh? Ah, ¿no? No, acércate al micrófono. Decía que Le Corbusier al final de su vida, la capilla que construye es una capilla en la que empieza a introducir formas naturales, pero formas naturales exactas, formas de las conchas, en el que tenía una colección de conchas muy importante, ¿no? Phil Johnson decía que también prácticamente lo último que hace es una capilla que es una rosa invertida. Es decir, que este mundo del estilo internacional de la línea recta empieza a tener mucha gente, muchos arquitectos. Toyo Ito, por ejemplo. Toyo Ito en Japón es un arquitecto que hace una denuncia completa no ya de las formas cristalinas, sino de la cuadrícula. Es el tipo que, digamos, está en contra de la cuadrícula, y él hace, por ejemplo, en la mediateca de Sendai, es una mediateca en la que no hay paredes.
para todo se puede explicar. Acércate al micro, acércate al micro. Sí, sí. A ver, Oriol, tú querías hablar, me parece. Sí, ¿se oye? ¿Se me oye? Sí, yo te oigo muy bien. Bien, pues solamente, muchas gracias, ha sido muy interesante y me gustaría solamente hacer un breve comentario. Al inicio de la charla ha habido, como tú muy bien has dicho, estas formas geomorfas y que, por tanto, hay una dialéctica aquí entre, parece ser que es lo vivo, la estética de lo vivo y la estética de lo no vivo. No sé si has trabajado tú, saber este diálogo que hay, cómo es posible que en las dos estéticas haya dos mundos muy distintos. O quizá no tan distintos, porque quizá, para saberlo, que quizá los cristales también fueron un poco esta cuna donde fue el molde, a lo mejor, de RNAs, ¿no? Sí, efectivamente. Esto yo creo que es lo que ahora mismo estoy tratando de lanzar y que hay más gente ya trabajando en este tema. Yo escribí un artículo precisamente sobre esto, bueno, diciendo que efectivamente la conciencia. El otro día con Juan Luis Arzuaga me hizo una entrevista para la radio y estuvimos diseñando durante la entrevista un experimento. O sea, lo que queremos hacer es ir a una serie de... Hay zonas, hay familias de simios que no han tenido nunca contacto con el hombre y que están en un ambiente salvaje. Entonces, la idea es dejar allí una serie de cristales, ¿vale? Y ver cuál es el comportamiento que tienen, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, hay cámaras, tener puesto todo un diseño de cámaras. Y por otro lado, con el Instituto de la Mente y el Cerebro de aquí de Granada, estamos estudiando en niños. Niños es más complicado, ¿no? Pero ponerle a los niños diferentes figuras puramente geométricas, cristalinas, de línea recta, y figuras sensuales, ¿no? Y ver qué parte del cerebro es la que se activa, ¿no? Y cómo funciona esto. O sea, yo creo que hay que ir hacia ahí. Y efectivamente, el punto está en que los artistas, es decir, tenemos que dar a entender al mundo, igual que en el siglo XIX se dio a entender que había un orden cristalino perfecto, bueno, que ese orden cristalino perfecto no es la pura cristalografía. O sea, la cristalografía va más allá que eso. O sea, el problema en cristalografía, ya lo decía John Bernal, el problema en cristalografía no es entender el cristal, o sea, no es definir el cristal, sino definir el orden. ¿Qué es el orden? Y entonces, yo creo que está clarísimo que, por un lado, tenemos estos biomorfos, demuestran que no hay una solución de continuidad, es decir, no hay una barrera entre el mundo de lo vivo y el mundo inorgánico, y que además, como tú bien has dicho, probablemente, y ese de hecho es a ver, todo esto sale de que yo estoy investigando el tema del papel de los cristales en el origen de la vida. Y entonces, pues yo creo que ahora mismo está claro, es decir, todo esto está abierto aún, pero que en el origen de la vida los cristales jugaron un papel fundamental, como superficie, como soporte. Es decir, como templates o como catalizadores, ¿no? de la autoorganización del mundo orgánico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que transmitir ahora, sería importante el que esta visión que tenemos ahora mismo del mundo del cristal y de la simetría llevada al mundo ordenado y del mensaje. Yo creo que eso sería lo que ahora debería de pasar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Quería hacer un Emilio, par de reflexiones, sí. Una es que lo de los cristales biomorfos, en realidad el animal que fabrica una concha, pues la fabrica seguramente del mismo modo que Juan Manuel cristalizó en su gel, ¿no? Entonces, claro, esto biomorfo en realidad es auténtico lo que hace el molusco, ¿no? Tú lo has reproducido y te ha dado unas formas cristalinas que realmente son el esqueleto o traducen lo mismo que el esqueleto de un molusco.
o de artrópodos primitivos, de animales que se buscaban su caparazón para sobrevivir, ¿no? Efectivamente. Es así. O sea, efectivamente la vida ha creado el impacto de la vida en la geología es tremendo, ¿no? Por muchas razones, pero una de ellas es porque ha creado una forma de obtener materiales policristalinos con morfologías que en principio son típicas de la vida. La diferencia está en que los biomorfos que yo creo no solamente no tienen ninguna influencia de la vida, es decir, son estructuras que nacen autoorganizadamente, es decir, se autoensamblan. Y que además no solamente no tienen ninguna influencia de la vida, sino que además ni siquiera tienen influencia de la parte orgánica de la que están formadas las conchas. Tú sabes, las conchas son de carbonato cálcico, pero hay una parte que es de materia orgánica que está ahí dirigiendo la formación de esas estructuras tan preciosas que son capaces de organizar. En el caso de los biomorfos, esto es importante, no lo he dicho al principio, esto es autoorganización. Es decir, esto es autoensamblaje. Esos biomorfos que habéis visto están hechos por miles y miles decenas de miles de nanocristales de carbonato de bario a partir de una disolución. Es decir, yo lo que hago es que mezclo una disolución y ahí aparece. Entonces, todavía no entendemos muy bien cuál es el mecanismo de formación. Sería fantástico, ¿no?, encontrar eso, porque podríamos diseñar estructuras autoensambladas. Estamos detrás de ello, ¿no? Mi laboratorio y otros laboratorios en el mundo, ¿no? Pero esa diferencia es importante. Es decir, yo lo llamé biomorfo. De hecho, hubo gente que me dijo, hombre, es que esto lo que quieres decir es que son biomorfos para decir que esto es igual que la vida. No, precisamente todo lo contrario. Yo lo que estaba diciendo es que estas estructuras no eran estructuras vivas. Estas estructuras son estructuras absolutamente inorgánicas, que se autoensamblan ellas tal cual, ¿no? Y entonces, de hecho, el nombre, yo el nombre lo saqué, no sé si conocéis Richard Dawkins, el gen egoísta. Este hombre hizo un programa de ordenador y en ese programa de ordenador la idea era demostrar cómo se producía la evolución, ¿no? Entonces eran evolución de formas y eran unas formas muy simples, son un programa muy rudimentario, ¿no? Y él le llamó biomorfos a estas. Y entonces a mí el término, a mí me parece que, claro, igual que llamaba biomorfos a las estructuras que creaba con su ordenador, con su programa, y en el libro, en la edición inglesa original del libro de Richard Dawkins, la portada era de Desmond Morris, que era un señor que escribió El mono desnudo, no sé si recordáis, un libro que tuvo muchísimo éxito en nuestra juventud. Y Desmond Morris se metió a pintar después y pintaba unas cosas que eran biomorfos, ¿no? Y de hecho estoy ahora trabajando en las estructuras biomorfas, en los biomorfos en arte, ¿no? Entonces, la propuesta mía es decir, efectivamente, estos son estructuras biológicas, pero solo en la forma. Es decir, todo lo demás es completamente diferente de la vida. Emulan la vida, pero son completamente diferentes. No tienen nada que ver con la vida, porque recuerda que a mí lo que me acusaban era de que yo no sabía hacer los experimentos y que había vida ahí, ¿no? Contaminando mis experimentos, que en cierta medida lo que había era contaminaciones de microorganismos que fabricaban esas estructuras para mí. Entonces, claro, yo tenía que dejar claro que no. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye? Sí. Gracias por el viaje que nos has pegado, que nos has dejado aquí mareados. Una cosa que para mí está clara es que la escala de tiempo está a favor de los grandes cristales y lo que es el mundo inorgánico. O sea, con presión, temperatura y tiempo puedes conseguir lo que quieras. Mientras que el patrón temporal de la vida es mucho más corto. Entonces, claro, buscar similitudes y diferencias en esas dos escalas, bueno, o son obvias
o son inventadas. Quizá que para mí el sustrato más interesante es el agua, porque el agua realmente es biológica, tiene una facilidad de presentar sus estructuras total, a 0 grados ya tenemos unas estructuras maravillosas y las podemos comparar fácilmente con estratos geológicos de muchos años atrás. O sea, creo que en el agua y sus estructuras está gran parte de las diferencias y similitudes que podemos encontrar en cuanto a las formas de las materias. Soy un amante del agua. Bueno, también, ¿eh? Sí. Hombre, el agua, la estructura del agua es una estructura hexagonal, las formas cristalinas del agua, que se debieron de fijar también, porque el primero que lo hizo fue Kepler, en fijarse que las estructuras del agua son estructuras hexagonales, los copos preciosos, ¿no? Y él, de hecho, se adelanta a Hauy un poco y es el que propone que esas estructuras hexagonales tenían que ser a la fuerza hechas por un orden tridimensional. Él ponía el ejemplo de las balas de cañón, las balas redondas del cañón en aquel tiempo, ¿no? Que se apilaban, como se apilan ahora en los puestos en las fruterías, las naranjas, ¿no? Entonces él decía, el agua necesariamente tiene que tener esa estructura hexagonal. Y estaba en lo cierto, estaba en lo cierto. Sí, sí. Hombre, el agua es una de las materias importantes en el... puede que para el origen de la vida también sea muy importante, aunque hay gente que propone que quizás que es un solvente demasiado agresivo para los estados iniciales. Yo, si me permitís, haré una pequeña puntualización al comentario de Mili. El agua y la sílice son isomorfos, o sea, cristalizan en aproximadamente 18 polimorfos. Y efectivamente, cerca del punto de fusión o de ya una temperatura, cuando la viscosidad aumenta, sí que puede tal vez el agua actuar como un template, como un sustrato sobre el cual hay una autoorganización de otro elemento que se apoya en el agua para cristalizar y para obtener un orden que le induce el sustrato. No es mala idea la de la Emily, ¿eh? Lo que pasa es que eso ya fue propuesto, que es el agua polimérica, y precisamente esa historia es muy curiosa. Eso fue pues por los años 70, sí, unos rusos que presentaron experimentos que habían hecho con difracción de rayos X, habían detectado que el agua se podría ordenar, el agua líquida se podía ordenar en cristales líquidos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que resulta que esta gente habían hecho precisamente el experimento en capilares de sílice. Y entonces habían utilizado pHs básicos, pHs alcalinos. Y en esos pH la sílice se disuelve. Y lo que habían detectado eran sílice polimérica en forma de cuarzo. Es una historia fantástica porque fue, pues claro, desde entonces hay todavía muchísima gente. Bueno, hay un tipo japonés que se está haciendo de oro, ¿no? Con toda esa historia del agua ordenada pero todavía hay mucha gente que cree en el agua, que hay un ordenamiento del agua que subyace prácticamente a todo. Ojo con el agua, que todos dependemos de ella, ¿eh? A ver, Ignacio, tú querías comentar, ¿no? No, yo quería dar la palabra a Monse, que tenía la mano levantada hace un rato. Nada, bueno, la palabra, Ignacio. Me ha gustado mucho, Juan Manuel, todo lo que has explicado. Gracias. Y bueno, solamente se me ha ocurrido que hay un arquitecto que no has nombrado, pero que tendría un poco las dos cosas, quizás, que sería Gaudí, sí. Porque las torres son totalmente, claro, son rectas, no pueden ser de otra forma, pero luego tiene todo de curvas por todas partes. Y nada, simplemente se me ha ocurrido esto. Sí, Gaudí es punto y aparte, en mi opinión. Sí, Gaudí es que yo todavía no lo he estudiado suficientemente, es decir, no me considero una persona experta en Gaudí, pero yo creo que Gaudí va por libre. O sea, va por libre. Completamente por libre. Es decir, estamos hablando del mismo tiempo en el que estaba
estábamos hablando de esta gran dicotomía que recorría el mundo, ¿no? Entre los dos tipos de arte. Bueno, él iba por su lado. O sea, él iba por su lado. Y me parece una figura... hay varias figuras de este tipo, ¿no? Pero Dalí es una de ellas y es de lo más... Es simplemente... Era un hombre, como sabéis, muy, muy teológico, ¿no? Era un hombre que con una gran... Y entonces yo creo que él, eso lo que le hacía pensar es que él estaba en esa idea de construir algo, ¿no? Digamos... a ver, las catedrales góticas, ese es el primer... Las catedrales góticas es la primera manifestación del mundo del cristal, en el arte, digamos, moderno. Eso está muy bien estudiado por Warrington, está muy estudiado por diferentes historiadores del arte, y eso está así. Yo creo que la Sagrada Familia es lo mismo, es decir, es una manifestación de cómo tú puedes construir algo que tiene todo el fundamento, el sustento de ese mundo del cristal racional, pero en el que este hombre mete a Dios. O sea, este hombre mete la sensualidad, mete la sensibilidad, mete el humanismo, mete la creencia, mete la empatía, ¿no? Ahí. Gracias. Gracias por recordarme a Gaudí, porque efectivamente es muy interesante en este contexto. Quería hacer otra reflexión que es sobre la cristalización en nuestro cuerpo como causa de patología, ¿no? La cristalización en la vesícula biliar, cálculos de colesterol, el colesterol que ha precipitado son cristales perfectos, paralelepípedos, y luego en el riñón, ¿no? Formando los cálculos biliares, los cálculos renales, entonces que también son puramente cristalinos, ¿no? Sí. Esto es algo donde unimos la biología y la cristalografía. Sí. No, a ver, hoy en día los estudios bueno, los huesos, ni más lejos. Nuestros huesos. O sea, nosotros estamos de pie. A ver, el papel, la vida tiene es decir, el papel de cristales en la vida es tremendo. Es decir, por ejemplo, o sea, nosotros estamos de pie, o sea, yo me pongo de pie porque tenemos un sistema óseo que está basado en cristales. Pero no nos caemos al suelo porque tenemos unos pequeños cristales de calcita, de carbonato cálcico, en el oído, que se llaman otolitos, que son los que rigen nuestro sistema del equilibrio. Es decir, son unos cristalitos que están ahí y que te mantienen de pie porque hay una serie de nervios que están ahí. Cuando le toca el cristal, pues te dicen dónde está la verticalidad. Por ejemplo, cuando tú te levantas de la cama muy rápidamente, hay veces que te mareas un poco, porque hasta que tu otolito se pone en su sitio y dices, ojo, la verticalidad es esta, ¿no? Y después, ya te digo, o sea, como tú dices, los cálculos renales, los cálculos biliares, la dentadura, los dientes, ¿no? Eso en el caso nuestro. Pues la cáscara de huevo, por ejemplo, eso es un contenedor cristalino con unas propiedades que ya le gustaría a los ingenieros diseñar ese tipo de materiales, construir ese tipo de materiales. Eso, por ejemplo, lo que tratamos de buscar en los biomorfos. Ahora mismo somos capaces, por ejemplo, de hacer biomorfos, que yo descubrí, y controlar la morfología, y podemos incluso controlar la textura, dos texturas distintas, una cristalina y otra de este tipo biomineral, ¿no? Eso ya lo podemos hacer. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es, porque el aragonito, la tendencia del aragonito es una variante del carbonato cálcico, es a ser biomórfico, y la calcita a ser cristalino. Y entonces lo que estamos tratando de hacer son conchas que están hechas de esos dos materiales, pero en el laboratorio. Y en vez de utilizar la materia orgánica que utiliza la vida, es utilizar la sílice. La sílice, en mi caso, lo que hace es sustituir a la materia orgánica. Entonces, eso es otra variante de esta investigación, que es hacer materiales avanzados, autoorganizados. Es decir, que tú no tengas que la producción la dispares y la controles desde fuera ya simplemente controlando la temperatura o metiendo algún tipo de aditivo, ¿no? muy simple, y esto es lo que andamos buscando hacer, ¿no? Es decir, en cierta medida, tratar de imitar la vida, pero sin necesidad de la complejidad de la vida. Para mí, y esto es una cosa
no me atrevo todavía a escribirla, pero a mí la vida es un proyecto fallido, quiero decir. A ver, yo estuve hace poco, me pusieron 2 stent, ¿vale? Y entonces, tú sabes, cuando te ponen el stent, tú estás allí en la camilla y tú ves arriba, tienes un monitor en el que estás viendo cómo te están metiendo el stent la fibra con su camarita, y tú estás viendo todo tu cuerpo allí, estás viendo todas las... Y tú dices, joroba, bueno, ves allí toda esta venita, las arterias, todas las cosas, y yo recuerdo que me lo estaba haciendo estaba presente un amigo mío, cardiólogo, y le dijo, 4.000 millones de años para esto. Y dice, ¿cómo? Y digo, vamos a ver, que es que resulta que la vida como proyecto, en 4.000 millones de años lo que ha sido capaz de hacer es este cuerpo que tenemos, que esto no sirve para nada. Es decir, esto es una cosa que se muere, que tiene una cantidad de enfermedades. Eso es una cosa tremenda. Es decir, si yo hubiera estado entre los dioses, ¿no? que estaban juzgando los proyectos que presentaban allí. Entonces llega un tipo y dice, no, a ver, que yo voy a poner y vamos a hacer una cosa darwinista. Entonces el mecanismo, que este es un mecanismo en el cual lo que usted es que la selección de los mejores de esto y una transferencia. Vamos a ver, esto es una mierda de proyecto. Esto es más lento que el caballo del Moro. O sea, son 4.000 millones de años para hacer este tipo de materiales. Entonces yo es que además creo que vamos a durar muy poco. Es decir, este cuerpo no está preparado para como está demostrado, ¿no? Sí, entonces yo creo que en 4 o 5 generaciones estará la inteligencia artificial y habrá, habrá robots, habrán rovers y habrá cosas que decir. Esto yo creo que se ha acabado. Es decir, la vida esta, la vida basada en ADN, esta vida que conocemos, esto no tiene futuro. Bueno, pues nos lo pasamos bien aquí. ¡Hombre! Por supuesto. Y mira, una última reflexión, no sé si veis esto. Sí, una monites, ¿no? Una monites. Una monites hecho con material cristalino es de los objetos naturales más bonitos que hay. Siempre me han fascinado, yo los colecciono. En fin. Efectivamente. Sí. Esas son unas conchas. De hecho, la biomineralización, o sea, esas estructuras que la vida fabrica son fascinantes. ¿Sí? Ha sido fascinante tu charla. Bueno, camaradas, la verdad es que nos hemos pasado un poco del horario, pero yo creo que ha merecido la pena. La verdad es que Juanma nos ha tenido fascinados durante 1 hora y media. Oye, Juanma, muy bien, medalla, ¿eh? Bueno, entras a formar parte de la peña de los tebeos. Porque Juanma me preguntó muy intrigado y 3 veces, ¿y esto de tebeo qué significa? Y cuando le di la explicación, de que esto era la tertulia barcelonesa omnisciente, digo, y tú das el perfil, de modo que no te quejes. Yo encantado de haber estado aquí. Me hubiera gustado estar en Barcelona, porque esto es lo que me hubiera realmente encantado. Me encanta ir por allí siempre que puedo. Y de hecho la íbamos a hacer allí. O sea, la íbamos a hacer en vivo, sí, en presencia. Pero bueno. Esto es lo que hay. Ya habrá tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que hayáis disfrutado. Yo estaba seguro que ibais a disfrutar todos. Y bueno, hasta el mes que viene, que buscaremos a otra persona que se anime a distraernos, que es lo que importa. Venga. Muy bien. Saludos a todos. Cuidaros mucho. Cuidaros. Hasta luego.